Un día como hoy, un día viernes, un día como hoy, a esta misma hora, Jesús ya descansaba allí en la tumba. Jesús ya estaba descansando. Y eso es lo que conmemoramos estos días, ¿no? Ahora nosotros predicamos un Jesús resucitado, un Jesús que vive. El lema de estos días es: el amor vive. ¿Y quién es amor o qué es el amor? Dios es amor. Y hoy quiero que pensemos y reflexionemos en ese Jesús vivo que hoy quiere vivir en nuestras vidas. Quiere darle vida a nuestras vidas. Por eso dice, el amor vive. Y es Jesús resucitado, que resucitó, es el que le da sentido a lo que creemos. Porque si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que creemos, nada de lo que pensamos tendría sentido. Por eso predicamos un Jesús que vive, un Jesús que resucitó, que venció la muerte. Y el tema de esta mañana se llama el amor que prioriza. El amor que prioriza. ¿Será que las prioridades en nuestra vida son importantes? ¿Será que muchas elecciones de nuestra vida que tienen que ver con las prioridades de nuestra vida son importantes? ¿Qué es lo que estamos colocando en primer lugar? Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿a qué le dio prioridad? ¿Qué estaba en primer lugar para Jesús? En mi vida hoy, ¿qué está en primer lugar? El tema de hoy es el amor que prioriza. ¿Qué son las prioridades? ¿Qué es la prioridad? El texto bíblico de esta noche está en Mateo capítulo 6, versículo 33, que lo vamos a desarrollar en varias oportunidades desde diferentes ángulos. Quiero predicar esta noche un Jesús vivo, un Jesús que nos dijo cómo ser felices, qué hacer en nuestras vidas. Un Jesús que nos dio un mandato. Y uno del mandato más importante que figura en la Biblia, el más prioritario de la Biblia, se encuentra en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora quiero que te detengas en este versículo y pensemos que lo que te está pidiendo Dios es que busques su reino, pero no una búsqueda ocasional o de necesidad. Te pide y me pide a mí: busca primeramente, en primer lugar, como prioridad, busca el reino de Dios y su justicia. Después vamos a analizar este texto bíblico. Y todas estas cosas, las que figuran más arriba, está hablando, ¿qué son? La vestimenta, el techo, la comida. Y todas estas cosas que tanto te preocupan, os serán añadidas. ¿Qué significa añadidas? Vendrán sin que tú las pidas. Vendrán porque yo sé tu necesidad. Yo sé lo que te falta. Yo sé lo que vos necesitas. Vendrán por añadidura. Vendrán de regalo. No necesitas pedírmela. Lo único que te pido es que me busques primeramente. Que tu prioridad en tu vida sea buscarme.
Saben que le hicieron una entrevista a Philip Wendala. Philip Wendala es un destacado escritor inglés de biografías. Y este escritor parece que escribió muchas biografías muy interesantes. Tal vez nosotros no las conocemos, ¿no? Y dicen que mientras los entrevistaban, le preguntaban, bueno, realmente es un arte escribir una biografía. ¿Cómo hace usted para conocer a una persona tan profundamente? Porque cuando uno leía sus biografías, era como si conocía a ese hombre tan íntimamente que era impresionante cómo este escritor desarrollaba la biografía de cada hombre. Y dice que este hombre, Phillips, dice que conseguir los datos históricos de la persona es bastante sencillo, dice. Saber qué hizo, qué realizó, es simple. Pero dice, conocer la personalidad y el carácter de la persona es lo que más me cuesta conseguir. Y dice que el que entrevistaba le preguntó, ¿y cómo hace para conseguir esos datos de la personalidad y el carácter de personas que ya murieron? Ya no están más. Y dice que Philip Wendala puso el ejemplo del duque de Wellington, un gran general británico muy conocido allá en Europa, y dice que con este general, dice que le permitieron, y él buscó, y dicen, lo que yo hago es buscar los lugares donde esta persona estuvo. Y dice que el gobierno británico le permitió acceder al castillo del duque y en donde estaban los cofres de este duque. Y dice que este escritor, dice que pasaba días enteros mirando lo que había en esos cofres. Y en esos cofres estaban llenos de cheques. Y en el costado de los cheques donde se salían, estaba anotado el destino de cada cheque. A dónde iba a parar cada dinero de él. Y él dice, los talonarios de sus cheques puso en evidencia sus prioridades y sus principales preocupaciones. Dice que él, analizando los cheques de este duque, él pudo describir una biografía íntima de esta persona porque conocía a dónde estaba destinado su tiempo, sus talentos y su dinero. Y de esto quiero hablar esta mañana, de las prioridades, de lo primero. Mire, quiero que reflexionemos juntos en algunos puntos para reflexionar nada más. Nuestras prioridades revelan quiénes realmente somos. Tu prioridad va a revelar quién eres. ¿Cuál es tu prioridad? Nuestras elecciones revelan lo que amamos. Dice que en nuestra vida tenemos elecciones que son muy comunes, elecciones de cada día que son muy comunes, pero hay elecciones que son trascendentales. Cuando yo iba al secundario me acuerdo que estudié en una escuela cristiana y nunca me olvido más que me machacaban en la cabeza. Hay 3 tipos de elecciones en tu vida que no te podés equivocar, que son trascendentales. Uno es si vas a seguir a Dios en tu vida o no. Es una elección. ¿Lo vas a seguir o no? ¿Va a ser Dios una prioridad en tu vida o no? La segunda elección trascendental de la vida. ¿A quién vas a elegir para que sea tu compañero o compañera de vida? Y eso me marcó a fuego. Elecciones trascendentales que van a marcar el rumbo de tu vida y si vas a ser feliz o no. Y la tercera elección trascendental de nuestras vidas. Yo estaba en 3er año, 4.º año, 5.º año.
¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser tu oficio? ¿En qué vas a servir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu trabajo? ¿Vas a utilizar tu trabajo para servir al Señor o no? Elecciones. Lo que elegimos dirige nuestras acciones y establece nuestro rumbo. Lo que tú elijas en tu vida va a determinar las acciones y el rumbo de tu vida, se los aseguro. Lo que uno elija va a determinar cómo va a actuar y el rumbo de la vida de uno. Lo que decidimos está basado en nuestra escala de valores. ¿Cuál es tu escala de valor? Otra vez, ¿qué está primero? Prioridad es lo que decidimos que estará en primer lugar. Primeramente, primero, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios. Existe un abismo entre las buenas intenciones y las verdaderas realizaciones. ¿Te ha pasado esto? Que uno tiene muy buenas intenciones, uno piensa que va a hacer, pero después hay un gran abismo entre las buenas intenciones y las realizaciones. ¿Por qué? Por las decisiones. Existe un abismo entre la palabra y la acción, entre lo que uno dice que va a hacer y después lo que hace. ¿Por qué? Por las decisiones, por las prioridades. ¿Cómo y dónde elegimos gastar nuestra salud, nuestro tiempo, nuestro dinero? ¿Escucharon bien? ¿Cómo y dónde elegimos gastar nuestra salud, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros talentos? Revelan nuestra esencia. ¿Dónde estoy gastando estos recursos? Saben que hay una pregunta, el amor que prioriza, era el título de esta noche. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos mide Dios a nosotros? ¿Por nuestros pecados? ¿Por nuestras buenas obras? ¿Cómo será que Dios nos mide a nosotros? ¿Alguna vez hicieron esa pregunta? Yo mientras estudiaba este tema y lo reflexionaba, hacía esa pregunta. ¿Cómo nos mide Dios a nosotros? ¿Y saben lo que decía este autor? Nos mide por cómo lo colocamos a Él, en qué lugar. No si eres un pecador, si no puedes, si haces cosas buenas, si haces cosas malas, sino que Dios te mide tu vida por dónde lo colocas a Él en tu vida. ¿Lo estoy colocando en primer lugar? Saben que la Biblia habla en muchas ocasiones acerca de lo que significa primero, lo que significa la prioridad y lo que significa primeramente, prioridad. Y yo quiero que me acompañen en Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, 9. ¿Qué ponía Jesús en primer lugar cuando vino a esta tierra? ¿Qué colocaba Jesús en primer lugar? Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado
7 demonios. Qué texto maravilloso. Dice que Jesús resucitó por la mañana. Amén. Era un domingo. Dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Jesús resucitó. Lo anuncia acá. Y apareció, y acá aparece una palabra clave. ¿A quién le apareció? ¿A quién le apareció? Apareció primeramente a María Magdalena. ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? ¿Quién fue? ¿Y quién eligió que me vea Jesús? ¿A quién eligió? Se le apareció a María Magdalena. ¿Quién fue que vio primero a Jesús resucitado? Primeramente, a María Magdalena. Qué maravilloso. ¿Quién era María Magdalena? Una prostituta del cual Jesús había echado 7 demonios. Y cuando Jesús resucita, Jesús vivo, triunfante, lleno de gloria, vivo, resucita. Y al resucitar, ¿se le aparece a quién? A María Magdalena. ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? Acuérdate de esto. María Magdalena. Jesús no eligió aparecerse a los líderes espirituales de la época para que publiquen a los fariseos. Jesús no eligió al imperio romano tal vez alguna noticia para que él apareciera resucitado. Jesús eligió a María Magdalena, que lo vea resucitado. ¿Y por qué? Para que por todas las edades, todas las personas sepan que Jesús pone en primer lugar al pecador, como tú y como yo. Jesús no eligió a los líderes, no eligió a los discípulos, no eligió a otras personas, sino a la más de todas las pecadoras de la época que todos habían señalado. ¿A quién? A María Magdalena. ¿A quién prioriza Jesús? Al más pecador. Jesús prioriza al más pecador y se le apareció al más de todos los pecadores. Primeramente, dice. Primeramente. Segunda lección, miren, acerca de las prioridades. San Lucas capítulo 9. Marcos, Lucas capítulo 9, versículo 59 y versículo 60. San Lucas 9, 59 y 60. Jesús está hablando acá y dijo a otro, ¿qué le dijo? Sígueme. Hoy Jesús también te dice a ti, me dice a mí, sígueme. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Poner a Jesús en primer lugar. Sígueme. Y esta persona dice, él le respondió, miren la respuesta, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Está bien o no? ¿O está mal esta excusa? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué les parece? Jesús le dijo, el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete
a anunciar el reino de Dios. ¿Sabes? Siempre va a haber buenas excusas para no colocar a Dios en primer lugar. Y a veces pueden ser excusas muy buenas, muy loables, pero no estás colocando a Dios en primer lugar. Era bastante considerable y atendible que esta persona quiere ir a enterrar a su padre. Pero crudamente y realmente Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. El que no está con Jesús, lamentablemente no tiene la vida. Saben que siempre va a haber una excusa. No tengo tiempo. Una vez me acuerdo que le ofrecí un estudio bíblico a una persona. Le dije, me parece que tenés que estudiar la Biblia, me parece que tenés que buscar a Dios. Y esta persona me dijo, espera un poquito que ordene un poco mi vida, que ordene mis tiempos, que ordene mis cosas. Y después sí empezamos a estudiar la Biblia. Y yo por dentro pensaba, si vos supieras cómo Dios puede llegar a ordenar tu vida, desde el primer momento en que tú le abras el corazón a Él, y cómo puede empezar a ordenar tu vida, te vas a dar cuenta que lo estás postergando innecesariamente. Ponemos excusas. Cuando tenga más dinero, cuando me ordene un poquito, voy a ir a la iglesia. Alguna vez escuché, cuando tenga más dinero voy a poner una ofrenda. Ese día nunca va a llegar. Y que ordenes tu vida nunca va a llegar, porque Dios es el único capaz de ordenar tu vida. Así que no lo posterguemos. No lo postergues. Por eso, Él te dice en el versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Saben que el egoísmo y la codicia es uno de los pecados espirituales con los que batallamos cada día. El egoísmo y la codicia. Y la segunda lección es, el pecador se pone a sí mismo en primer lugar. Siempre. Y uno la codicia y el egoísmo siempre lo disfraza y Satanás te ayuda a que uno lo disfrace. El egoísmo y la codicia. El pecador se pone en primer lugar. Yo quiero que ahora vayamos nuevamente a Mateo 6:33. Vamos a Mateo, capítulo 6. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Querido amigo, querido visita, querido hermano, si uno no se organiza en la vida para poner a Dios en primer lugar, eso nunca va a ocurrir. Uno tiene que organizarse para colocar a Dios en primer lugar. Su vida, mi vida, tiene que estar organizada para que Dios esté en primer lugar. Si yo no me organizo para que Dios esté en primer lugar, nunca va a haber tiempo para Dios. Porque nunca hay nada extra en esta vida. Nunca sobra dinero, nunca sobra tiempo, todo lo consumimos. Es una regla de la vida. Entonces no pensemos, no, cuando tengo un ratito en el día, por ahí voy a ir.
si no me organizo para que Dios esté en primer lugar en mi vida, nunca va a estar en primer lugar en mi vida. ¿Saben que esto lo aprendí en mi trabajo? Tengo un horario bastante clave en mi trabajo. Acá Matías lo sabe. Hay un horario que es clave para mí. Tenemos 3 o 4 camiones de reparto. Imagínense, son 3 o 4 choferes que salen por toda la ciudad, por Plotier, por Centenario, por Cipolletti, Barda del Medio. Imagínense lo que es todo eso. 3 o 4 choferes que salen de reparto por distintos lugares. Hay que organizarlo con tiempo eso, ¿no? Y saben que yo tengo un horario clave, que es desde las 13 horas hasta las 13:30, que es un horario donde estoy en absoluta soledad, donde nadie me habla, donde estoy solo. Y es en ese horario clave, que yo puedo lograr organizar todos los fletes del otro día, todo el reparto del otro día, para que ningún imprevisto ocurra. ¿Cuánto me lleva? 30 minutos. Ahora les aseguro que cuando esos 30 minutos, por distintas razones, no lo hago, ustedes no saben el desbarajuste que puede haber al otro día. Organizarnos. Y si yo coloco a Dios en primer lugar en la mañana, mi culto de la mañana, mi día va a ser distinto. Pero me tengo que organizar y decidirme que Dios en ese horario esté en primer lugar. Buscad primeramente a Dios y su justicia. Saben que muchas personas tienen miedo de decidirse por Jesús porque tienen miedo a lo que viene después. Muchas personas dicen, no me quiero meter ahí porque no sé cómo sigo. Es el miedo al salto al vacío. Si me decido por Jesús y yo no sé cómo hago para dejar esto que tanto me gusta. Una vez hablaba con una joven que me decía, y a mí el tema de la iglesia me cuesta porque dejar la cervecita los sábados a la noche me cuesta un montón. ¿Y sabe lo que tenemos que entender? Que Dios te pide que busques primeramente a Dios y Él te va a dar su justicia, que es su poder para poder hacer lo que Él te pide después. Pero primero tiene que estar tu decisión de buscar a Dios. Yo te busco, Señor. No sé cómo vamos a seguir después. No sé cómo voy a hacer para dejar esa cervecita de sábado a la noche, pero tu justicia, tu poder lo va a hacer. Y después va a surgir en tu corazón que eso ya no te va a traer más, no te va a gustar más, y hay otras cosas que te van a empezar a gustar. Porque su justicia cambia tus gustos del corazón. Entonces no tengas miedo de decir, acepto a Jesús. No sé lo que viene después. No sé cómo voy a hacer, pero su justicia te va a habilitar. Buscad primeramente a Dios, su reino y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Quieren escuchar una historia de una persona que prácticamente no tenía nada? Una persona muy humilde. Recuerdo que a mí me tocó visitar a esta persona y enseñarle la Biblia. Y realmente fue maravilloso ver los cambios de esta persona. Pero a mí lo que más me preocupaba cuando veía todo era su economía. Hay personas que por seguir a Jesús realmente dejan todo. Y me preocupaba su economía. Y yo la veía, ¿vieron? Cuando uno mira de lejos una filmación, como la vida de una persona,
Y yo decía, Señor, ¿cómo vas a ayudar a esta persona en su economía? Y esta persona lo dejó todo por Jesús. Sígueme. Una persona grande, una persona sin trabajo, una persona sin nada. Se bautizó en esta iglesia, acá en este bautisterio. ¿Y saben lo que me dijo un día después de bautizarse una persona grande, mayor? Me dijo, ¿sabes qué, Pablo? Estuve luchando por mi jubilación años de mi vida. Estuve luchando por mi jubilación. Y después de bautizarme, me dieron la jubilación. Amén. Después de bautizarme, me dieron mi jubilación. Después que acepté a Jesús en mi vida. ¿Crees que Jesús no sabe lo que te falta? ¿Crees que Jesús no sabe lo que necesitas? Miren lo que dice el Salmos 37:4. No solamente hablamos de las necesidades físicas y materiales. Mirá de lo que te habla Dios en su palabra. ¿Acaso no tenemos necesidades emocionales, necesidades de otro tipo? Salmos 37:4. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate. Coloca a Dios en primer lugar. Deleítate en venir a su casa. Deleítate en abrir su palabra. Deleítate en arrodillarte. Deleítate en compartir el mensaje. Deleítate en Jehová. Sé feliz con Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tienes peticiones en tu corazón? ¿Tienes cosas en tu interior que solo el Señor sabe? ¿Tienes necesidades? Entonces primero toma la primera de todas las decisiones. Me voy a deleitar en Jehová y Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Él te lo va a dar. ¿Pero cómo me lo va a dar? No lo sé. Una persona que años estuvo buscando su jubilación y cuando pasa por las aguas bautismales, la primera noticia que tiene en la semana es que la jubilación ya le había salido. No sé. Dios es un Dios de milagro, un Dios que resucitó. Si venció la muerte, ¿cuántas cosas no puede vencer en tu vida y en mi vida, o no? ¿Cuántas cosas no puede vencer? ¿Cuántas cosas Dios puede hacer en tu vida? Milagros. Claro que sí. Prioridades. Te voy a contar una historia, la última historia, que tiene que ver con prioridades. ¿Qué está en primer lugar en tu vida? Corrí el año 2000 y un jovencito, aproximadamente de 19 años, decidió irse a estudiar a Buenos Aires. Un joven se fue a estudiar a Buenos Aires y comenzó sus estudios en bastante soledad, me contaba. Muy solo, muy solo. Adventista de cuna también, cristiano, pero con mucha soledad. Pero este joven, más allá de todo, tenía en su corazón, se había propuesto que Dios estaría en primer lugar en su vida. Más allá de todo. Acuérdate que Dios no te valora por tus pecados o por tus cosas buenas o por tus cosas malas, sino qué lugar ocupa Dios en tu vida. Porque ni eres perfecto, ni nadie es perfecto,
y somos todos unos viles pecadores. Y nadie es más que nadie. Solo la sangre de Jesús nos iguala cuando lo aceptamos a Él. Solo por la sangre de Jesús somos iguales. Y este jovencito propuso en su corazón seguir al Señor. Pero la cosa no se hacía nada fácil allí en Buenos Aires. Como dicen los jóvenes allí en la City porteña, muchas tentaciones, muchas atracciones, muchos atractivos, muchas luces, muchas cosas que Satanás nos pone, así que nos encandila en ese momento que queremos seguir a Dios, pero Él nos encandila, nos atrae, nos quiere llevar por acá, nos quiere llevar por allá. Y este joven conoció a una novia, se puso de novio con una joven que conoció, pero esta joven no era adventista, no era cristiana. Pero como este joven había decidido que Dios estaría en su primer lugar, me contaba, le empezó a enseñar la Biblia. Así que pasaron algunos meses de noviazgo y este joven le preguntó a esta jovencita, le preguntó, ¿te gustaría empezar a estudiar la Biblia? Y para su sorpresa dijo que sí. Sorprendido, este joven le empezó a enseñar la Biblia, me contaba allí en las plazas de retiro, donde estacionan los trenes, donde está un reloj británico, un reloj grande. Y allí cada viernes de noche este joven le enseñaba la Biblia a su novia. Viernes a la noche me contaba que se sentaba en una plaza, en un banco, y allí comenzaron a estudiar la fe de Jesús. Empezaron a estudiar la Biblia. Y este joven me contaba, ¿y cómo te fue con ese estudio? Y la verdad yo pensé que no le entraban balas. No sé si alguna vez dieron un estudio bíblico que no te dicen nada, no te responden nada. Y uno dice, le entró por acá, le salió por acá, ni fu ni fa, o sea, un estudio bíblico. Así que este joven igual terminó el estudio bíblico con su novia, lo terminó, y realmente no sabía qué iba a decidir su novia, porque vieron cuando nada, y terminaron el estudio, y llegaron al bautismo, y su novia no decidía nada. Pero este joven tenía en su corazón que Dios estaría en primer lugar en su vida. Así que, recordando un poco estas tres elecciones más grandes de la vida, que te pueden hacer feliz o infeliz, es que decidas qué persona te va a acompañar por el resto de tu vida. ¿Quién va a ser tu compañera o tu compañero de vida por el resto de tu vida? Recordando esto, puso a Dios a prueba. Este joven viajó acá a Cipolletti, de donde era oriundo, es un muchacho acá de Cipolletti. Se vino cuando terminó el ciclo lectivo, en diciembre se volvió, estudiaba allí en Buenos Aires y se volvió. Su novia era ya de Buenos Aires, así que se volvió bastante desilusionado, porque Señor, me decía, ¿por qué no se bautiza, no toma una decisión? Yo no puedo seguir así. Así que este joven puso a su novia en oración y le dio un plazo a Dios. En su juventud, tenía 19 años este chico, así que empezó a orar de rodillas y empezó a orar por su novia, porque para este joven Dios estaba en primer lugar. Y llega un momento en la vida que puede ser o tu novia o Dios. Yo no sé si has tenido que tomar decisiones así, pero puede ocurrir.
que sean decisiones emocionales muy fuertes, decisiones del corazón que uno tiene que tomar una decisión. Prioridad. ¿Quién va a estar en primer lugar? ¿Dios o lo que dicte tu corazón? Este joven estaba muy enamorado. Imagínense, 19 años. ¡Wow! Era el gran amor de su vida. ¿Dios o la novia? Así que este joven la puso a su novia en oración y empezó a orar por ella. Y le dijo: Señor, si mi novia para el 31 de diciembre no toma la decisión de bautismo, yo la voy a dejar porque no es tu voluntad. No es tu voluntad que estemos en yugos desiguales. No es tu voluntad. Lo dice la palabra de Dios. No es tu voluntad. Así que la dejo en tus manos, decía este chico, y que se haga tu voluntad. ¿Saben que me contaba con una sonrisa y muy entusiasmado? Me decía: ¿sabés lo que pasó, Pablo? Era el 30 de diciembre y sonó el teléfono de mi casa, me dice. A la 1, 2 de la tarde sonó el teléfono de mi casa. ¿Y sabés quién era? Mi novia, que puso una fichita, no existían los celulares, puso una fichita en un teléfono público, la última moneda que le quedaba, y me dijo: hoy me bautizo. Hoy me bautizo. ¿Y saben de quién es esta historia? Mía y de mi esposa. Colocar a Dios en primer lugar. Más allá de lo que dicte tu corazón, más allá de que tengas que tomar decisiones tremendas. Pero Dios es un Dios de milagros. Dios tiene poder. Dios puede cambiar cosas de tu vida. Dios trabaja con su providencia. Dios trabaja con sus ángeles. Y Él puede transformar muchas cosas que uno piensa que no tienen solución. Dios trabaja con su Santo Espíritu. Porque fue del Espíritu Santo que hoy mi esposa se bautizó. Y les cuento algo. Una vez hablando con ella no sabía esta decisión que yo había tomado, que le iba a dejar si no se bautizaba. Más adelante se lo conté. Y otra cosa que ella me contaba: cuando vos me dabas el estudio, yo llegaba a mi casa y no podía creer todo lo que había aprendido, y abría las puertas y les contaba y les decía todo lo que había aprendido de la palabra de Dios. Y yo pensaba que le entraba por un oído y le salía por el otro. Le contaba a los padres, a las hermanas, le contaba a todos, a los amigos, lo que había aprendido de la palabra de Dios. Porque me decía: yo estaba en tinieblas. Y cuando vos me enseñabas, iba viendo cada vez más luz en mi vida, más luz. Y Dios nos bendijo. Dios te va a bendecir cuando te deleites en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahora yo te quiero hacer una invitación. Te quiero hacer un llamado. Porque no tiene sentido que vengas a la casa de Dios sin aceptar una invitación. ¿Sabes? No tengas miedo de lo que va a pasar después que aceptes a Jesús. No tengas miedo. Porque Él sabe lo que realmente te hace feliz. Vos pensás que hay cosas que te hacen feliz. La cervecita del sábado a la noche. Vos pensás que eso te hace feliz. Pero el que te creó, el que sabe lo que hay en el fondo de tu alma, el que sabe tus necesidades, Él sabe
realmente lo que a vos y a mí nos hace feliz. Y que no te preocupe el salto al vacío. Que no digas, ¿y después cómo voy a hacer? Despreocupate, Él te va a dar su justicia y te va a ayudar a cumplir su ley, a estar en su presencia. Él te va a ayudar. ¿Hay alguien acá que le diga, Señor, yo no sé cómo sigue esto, pero quiero ser feliz y quiero colocarte en primer lugar? Me quiero empezar a organizar para colocarte en primer lugar en mi vida. No digas que hoy no es el día. No pongas excusas. Que digas hoy no es el día. Porque nunca va a ser el día, nunca vas a tener tiempo, nunca te va a sobrar dinero y nunca te va a sobrar tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, en el nombre de Jesús, que Él te está llamando. Entonces yo quiero preguntar si hay alguien que se quiera poner de pie y que diga, Señor, yo te quiero comenzar a poner en primer lugar en mi vida. Quiero organizarme para ponerte en primer lugar en mi vida. No sé cómo sigue esta historia, pero te quiero poner en primer lugar. Ayúdame. Ayúdame a cómo sigo, pero te quiero poner en primer lugar. ¿Hay alguien que de corazón diga, yo quiero esto en mi vida? ¿Hay alguien por allí que se quiera poner de pie? ¿Que no tenga vergüenza? ¿Saben que esta manifestación de uno de ponerse de pie es aceptar la invitación de Jesús de decir, yo quiero que tú estés en primer lugar en mi vida? Y hoy quiero hacer un llamado más profundo, si hay por ahí. Alguna persona que tal vez se siente lejos de Dios. Que se siente, podés estar acá dentro de la iglesia, pero estar como la moneda perdida. La moneda estaba dentro de la casa perdida. No te olvides que somos todos unos viles pecadores, así que no tengas vergüenza de pasar acá adelante. ¿Será que alguien quiere decir, Señor, yo estaba lejos de ti? Yo estoy lejos de tus caminos. Pero quiero hoy que me ayudes con tu Espíritu Santo y con el poder de tu gracia a volver a colocarte en primer lugar en mi vida. Si hay alguien así, yo quiero que levante la mano. ¿Hay alguien así? Quiero pedirle que se acerquen a los que levantaron la mano para orar con ellos acá adelante. No tienen que ser todos. Quiero que vengan aquí los que necesitan una oración especial. Una oración especial. Yo estaba lejos, pero quiero colocarte en primer lugar en mi vida. Es una decisión de valientes. Estar acá es de valientes. Estar acá es de valientes. No hay que tener vergüenza. Y ahora hay que pedirle a Dios que obre con su justicia y con su poder. Y cada vez que venimos a la iglesia, Dios nos hace una invitación. Dios nos llama para que volvamos a Él. Por eso, cada momento que vengamos a la casa de Dios es un llamado que Dios nos hace para volver a Él, para volver a su camino, para colocarlo en primer lugar. Porque Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Quiero que se acerquen aquí un poquito más. Le voy a pedir a Nico que baje un poquito la música. Voy a hacer una oración por ustedes de manera especial. Acérquense. Quiero orar por ustedes. ¿Cómo te llamas vos? Agustín. Agustín. Decisión de valiente. ¿Qué edad tenés? 31. Joven, que coloques a Dios en primer lugar en todas tus decisiones. Y no importa
lo vil y pecadores que nos sintamos, Dios solamente ve en qué lugar lo estás poniendo, nada más. ¿Mm? Vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor nuestro, esta Semana Santa estamos recordando tus últimos días acá en la tierra. Tú estuviste acá. Qué lindo es saberlo. Que estuviste en este polvo, en este lugar donde el príncipe de las tinieblas es el príncipe de este mundo. Pero tú estuviste acá, Señor, y venciste. Gracias porque tú nos conoces, porque tú sabes lo que sentimos. Tú sabes lo que es la soledad, tú sabes lo que es el hambre, tú sabes lo que es la sed, tú sabes lo que es la muerte, y venciste. Y Señor, a este Jesús poderoso, a este Dios todopoderoso, oramos esta noche y te pedimos, Señor, que aceptes nuestra entrega. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas. Perdón por haberte colocado a veces en segundo lugar, en tercer lugar. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos que quieren decidirse colocarte en primer lugar. Acepta su entrega. Ayúdalos, Señor, con tu justicia, con tu Espíritu Santo y con tu poderosa gracia, para que nos podamos organizar para que tú estés en primer lugar en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú no ves los miserables que somos. Gracias porque tú no ves nuestros pecados, sino que tú ves que esta noche queremos empezar de vuelta. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y tu misericordia es infinita y que nadie acá se pueda sentir que no tiene otra oportunidad, sino que tú eres misericordia y tú eres amor. Y tú nos vas a dar a cada uno de nosotros que estamos aquí otra oportunidad. Señor, bendícenos, que salgamos esta noche llenos de tu Santo Espíritu. Y que cada decisión valiente que ha tomado cada uno de mis amigos hoy aquí, hermanos, tú la bendigas y tú la fortalezcas para que sigan en tus caminos. Bendice a los jóvenes, Señor. Los jóvenes tienen luchas terribles, luchas que a veces pueden pensar que están fracasados. Pero, Señor, en el nombre de Jesús oro por ellos, para que tú los alientes y que sigan perseverando en este camino que tú vas a vencer por ellos. Bendícelos, Señor. Bendícenos en esta noche, que podamos salir llenos de tu presencia. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por haberte conocido en esta vida. Y gracias porque podemos estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.